En mi misión por hacer que el mundo del fitness sea un lugar donde todos podamos mejorar a la vez nuestro cuerpo y nuestra salud, me encuentro con un problema muy común. El principal problema de esto es que cada vez está afectando a personas más jóvenes y por eso he decidido hacer este vídeo. La aparición de cada vez más personas influyentes en las redes sociales que hacen uso de farmacología está haciendo que muchas personas que entran nuevas al mundillo empiecen en este oscuro lado cuando no tendrían por qué hacerlo o mucho antes de lo que les tocaría. El mundo de la farmacología es un mundo muy oscuro que trae muchos, pero que muchos problemas, que es normalmente la parte que nos cuentan, y por lo tanto yo estoy aquí con el objetivo de hacer que todo el mundo que me ve no entre dentro de ese lado oscuro. La principal motivación de entrar dentro de este mundo es obtener ese aspecto físico que las personas que hacen uso de farmacología tienen. Por lo tanto, hoy voy a haceros una pequeña guía de cómo tener ese aspecto, de por qué tienen ese aspecto y de cómo podéis vosotros tener algo evidentemente parecido, no igual, sin tener que tener los efectos secundarios que ellos tienen. Como siempre digo, haced esto porque os gusta, porque os amáis a vosotros mismos, porque amáis a vuestro cuerpo y porque amáis vuestra salud. Nunca pongáis vuestra salud en juego por un objetivo estético, porque es una completa tontería. Bien, entrando dentro del tema, ¿qué es lo que hace que las personas que utilizan farmacología tengan ese aspecto? Pues bien, tenemos que tener en cuenta un factor muy principal. En nuestro cuerpo y en algunos músculos con un poquito más de dominancia, tenemos una cosa, por así decirlo, que se llama receptores androgénicos. Pues bien, cuando la gente que hace uso de farmacología empieza a hacerlo, estos músculos que tienen más receptores androgénicos son los que normalmente más se ven afectados y son los que más traen ese aspecto de uso de química. Pero Datupa, ¿cuáles son esos músculos? Principalmente son los que me estás viendo a mí ahora mismo, los hombros y probablemente también los trapecios. El principal indicativo o el principal signo de que una persona hace uso de química suele ser unos hombros muy grandes y muy redondos, pero este tipo de hombros se pueden conseguir de forma natural, aunque es completamente cierto que es mucho más complicado, requiere de más tiempo y requiere de más sacrificio, pero piensa que si tomas la vía natural no estarás tirando por la borda tu salud por un simple objetivo estético, sino que estarás manteniendo tu salud y además estarás consiguiendo el objetivo estético. Voy a poner imágenes por la pantalla de los ejercicios que voy a nombrar a partir de ahora, pero lo más importante a la hora de entrenar los hombros es entrenar la cabeza medial. El hombro se divide en tres cabezas principales: la cabeza anterior, la cabeza medial y la cabeza posterior. Uno de los errores más comunes que veo en los gimnasios es que la gente entrena demasiado la cabeza anterior, cuando esta cabeza realmente ya se trabaja lo suficiente cuando hacemos ejercicios de tipo press, cuando entrenamos el pectoral, y realmente la cabeza posterior también se involucra bastante cuando hacemos ejercicios de espalda, como pueden ser jalones al pecho o remos. Pero la cabeza medial es la única cabeza que nunca se lleva un trabajo directo y por lo tanto debemos hacer un especial hincapié en ella. Tan importante es esto que en mis entrenamientos de hombro apenas incluyo trabajo del deltoides anterior. El deltoides es el nombre del músculo del hombro. Lo que normalmente conocemos como hombro realmente es un conjunto de articulaciones, de músculos, pero el músculo como tal se llama deltoides. Pues bien, yo os he traído aquí los mejores ejercicios bajo mi punto de vista, explicaré también el porqué, para que entrenéis el deltoides de una manera completa y de una manera que os dé ese look de persona no natural. Lo más importante ya no es solo que tengáis un buen desarrollo del deltoides, sino que tengáis un porcentaje de grasa bajo. Algo que caracteriza mucho a las personas que hacen uso de química es que normalmente, digo normalmente porque evidentemente hay de todo, son personas que se dedican al mundo de la competición y que no permiten que su porcentaje de grasa se eleve demasiado. En personas naturales, que es el 90% de la población o el 95% de la población que entra en un gimnasio, no tienen fines competitivos y su porcentaje de grasa siempre es mucho mayor, aunque realmente no lo piensen, es mucho mayor al de una persona que compite. Y es que tener un porcentaje de grasa bajo va a hacer que tus músculos se marquen mucho más, que los cortes sean más pronunciados y que se te vea mucho mejor. Te voy a dejar una foto en la pantalla donde vas a ver que salgo con un brazo impresionante, pero esto es simplemente fruto del bombeo de la propia sesión. Estaba entrenando pectoral, por lo tanto el tríceps está un poco bombeado y el antebrazo pues tengo bastante vascularidad en él porque tengo poca grasa en él. Por lo tanto, se puede apreciar perfectamente el tríceps y se puede apreciar perfectamente las venas del antebrazo. Y esto es lo que tratamos de conseguir también en el hombro, que se marque perfectamente
todas las fibras del deltoides y, por qué no, que alguna vena también se asome. Una vez dicho esto y teniendo en cuenta que el porcentaje de grasa bajo va a ser algo fundamental para poder tener este look, vamos a pasar con los ejercicios. Vamos a empezar trabajando el deltoides posterior, que es la parte de atrás de nuestro hombro, ¿de acuerdo? Y este ejercicio que estáis viendo en pantalla es realmente el mejor para empezar las sesiones bajo mi punto de vista. Estamos trabajando el deltoides posterior a dos manos, lo cual es algo que nos permite trabajarlo por igual, nos permite calentarlo por igual y nos permite ahorrar tiempo, algo que en algunos gimnasios hoy en día viene muy bien porque están demasiado llenos. Siempre que trabajemos el hombro, sobre todo el deltoides posterior, os voy a recomendar que trabajéis a un rango de repeticiones alto. Si trabajáis a un rango de repeticiones bajo, como podrían ser entre 6 y 8 repeticiones, es muy difícil que aisléis el deltoides posterior y que otros músculos, como pueden ser los trapecios, entren en el juego. Lo que queremos a la hora de entrenar el deltoides posterior es que se quede lo más quieto posible toda la articulación, por así decirlo, de la escápula y que solo se mueva el hombro. Evidentemente es totalmente imposible dejarlos quietos al completo, pero para que os hagáis una idea de más o menos lo que tenéis que pensar, lo que tenéis que buscar, lo que se tiene que mover es únicamente el hombro y la escápula no debe hacer el movimiento que estoy haciendo yo ahora mismo. Debe ser un movimiento únicamente del hombro. Otra forma para trabajar el deltoides posterior que a mí me gusta muchísimo porque también lo podemos hacer de forma unilateral y viene muy bien hacerlo justo después del deltoides posterior en la máquina contractora o en la máquina de pec deck, es trabajarlo en una polea de forma unilateral. La polea nos ofrece tensión constante a lo largo de todo el recorrido, lo cual es algo que, por ejemplo, no obtenemos con mancuernas y que nos va a venir muy, pero que muy bien. También os recomiendo trabajarlo a repeticiones altas y siempre recomiendo hacer entre 8 y como máximo 10 series semanales de deltoides posterior. Es un músculo pequeño y no requiere de más trabajo. Pasamos al protagonista del vídeo, que es el deltoides medial. No voy a meter dentro de este vídeo el deltoides anterior porque aparte de algún press militar o de alguna elevación frontal también podríamos meter, no creo que sea necesario darle importancia y quiero recalcar la poca importancia que tiene a la hora de desarrollar los deltoides porque como hay tantas personas que le dan tanta importancia, quiero hacer un pequeño contraste en este vídeo, por lo tanto no vamos a hablar del deltoides anterior más de lo que acabo de decir. Cuando trabajamos el deltoides medial podemos optar por un montón de variantes, ya sean máquinas, poleas, mancuernas, podemos hacerlo de muchas formas, al igual que con el deltoides posterior, pero sí que es cierto que con el deltoides medial os recomiendo que os centréis principalmente en dos variantes. La primera variante es la polea, porque nos ofrece también tensión constante y nos permite poder variar la dificultad del movimiento dependiendo de la fase del movimiento. Me explico. Dependiendo de si subís o bajáis la polea, vais a poder incidir y hacer que la parte del recorrido inicial, media o final sea la más difícil. Si subís la polea más o menos a la altura de vuestra cadera o un poco menos, diría yo, vais a ver que la parte inicial del recorrido es la más difícil y que la parte final es la más fácil. Pero si por lo contrario bajáis la polea abajo del todo, la primera parte del recorrido va a ser muy sencilla, pero conforme vayáis subiendo, la dificultad va a aumentar. Otra variante a este ejercicio sería trabajarlo con mancuernas, donde lo podemos trabajar también a dos manos, y os recomiendo que lo hagáis o sentado, como lo estaréis viendo por la pantalla, o apoyados en un banco con el pecho. ¿Y por qué os digo esto? Porque es un ejercicio donde veo que la mayoría de gente trampea, la gente coge 20 kilos en las mancuernas y es un peso que claramente no puede mover y lo que está haciendo es ayudarse de un balanceo constante que están haciendo con la espalda. Por lo tanto, si os apoyáis el pecho en un banco o si os sentáis, el balanceo que vais a poder hacer va a ser mínimo, va a ser mucho menor. De hecho, en la variante donde tenéis el pecho apoyado no os vais a poder balancear y vais a ver que el trabajo que se va a llevar el deltoides medial va a ser mucho mayor respecto a si lo hicieseis sin este apoyo. Evidentemente, si hacéis unas elevaciones laterales estrictas, lo podéis hacer como queráis, pero no os recomiendo que lo hagáis simplemente de pie si no tenéis la técnica muy depurada. Un consejo que os doy para este ejercicio y que va a cambiar por completo las sensaciones que tenéis en él es que penséis en dos cosas principalmente. La primera es en no solamente subir las mancuernas, sino en alejarlas lo máximo posible de vuestro cuerpo y además que penséis que sois como una especie de maniquí que tiene una, bueno, más que un maniquí, de marioneta,
que tenéis las cuerdas que mueven la marioneta atadas a los codos y que son estos los que ejercen el movimiento. Por lo tanto, debéis tratar de alejar vuestros codos al máximo a la vez que los subís hacia arriba. Vais a ver que esto os da una pequeña sensación mejor, una mejor sensación, hablando en claro, en el deltoides medial. No me quiero enrollar mucho más, en serio, el deltoides es el músculo más importante si queréis tener un look de química, pero este es un vídeo que hago ya no solo para daros una guía de cómo entrenar los deltoides, que realmente no hace falta más de lo que os he dicho, con que apliquéis lo que os he dicho, siempre trabajando entre 8, 10, como máximo 12 series semanales para cada cabeza del deltoides. Yo diría que 8 para la mayoría de personas es más que suficiente y en un rango de repeticiones tirando a alto, ¿de acuerdo? Prefiero que hagáis entre 12 y 15 repeticiones a que os mantengáis entre las 6 y las 8. De todas formas, si tenéis problemas a la hora de desarrollar vuestros deltoides o cualquier grupo muscular, o no sabéis definir de manera correcta, o no sabéis ganar masa muscular, o veis que os está costando más de lo normal, podéis hablarme todos por Instagram, me mandéis un mensaje. Dani, acabo de ver el vídeo de los hombros y quiero que me expliques un poco cómo funciona el equipo de Atupa. El equipo de Atupa es básicamente mis asesorías y ahí puedo ayudaros sin ningún problema. No me enrollo mucho más, aquí me despido y como siempre, código de Atupa en MyProtein para los mejores descuentos desde el link que tenéis en la biografía.